En el video anterior, los hermanos Montes nos relataron sus experiencias cuando tenían que usar el cable entre diferentes estaciones, especialmente recuerdan los famosos vuelos, aquellos tramos que constituían los más peligrosos por la distancia entre torres y la hondonada de la topografía. Según sus recuerdos, los vuelos más complejos estaban entre las estaciones de Miraflores y Papal. En el trayecto estaba situada la famosa Torre 4, que tenía el doble de poleas para sostener el cable en medio de la hondonada. Desde el vuelo era posible ver la quebrada de la Mula y sus hermosas cascadas. También recuerdan el vuelo entre la estación de Buenavista y La Brecha, hoy el Cerro de Oro en Manizales. En el municipio de Herveo eran famosos el vuelo entre Frutillo y Soledad y el salto de Yolombal, en el cual se encontraba la Torre 20, estructura que por su altura permitía contrarrestar las condiciones topográficas de la zona. Según nos cuentan, desde el salto se apreciaba hermoso el río Gualí. Hoy la Torre 20 engalana la zona del cable en la ciudad de Manizales. En el video de hoy nos relatan algunas peripecias del cable, especialmente cuando este se rompía, las cuadrillas de hombres que alaban el cable del monte para volverlo a empalmar y del peculiar teléfono que servía de comunicación entre estaciones. Escuchémoslos a continuación. Cuando se reventaba el cable, paraban todo el cable completo. Ese cable, para poderlo recoger de la zona, tenían que poner unos aparatos muy potentes, con mucha fuerza para poder agarrar el cable y acercarlo a la estación para poderlo empatar. Odisea ver esos hombres en cadena y con esos aparatos subiendo por trochas a volver a arrastrar el cable que llegara a la estación para poder empatar. Se iban primero ponían unos aparatos muy potentes en la estación con unos cables de mucha potencia para ir a agarrar el cable donde lo encontraran el daño y agarrarlo. Jalaban hasta que con eso, para sostenerlo, que los trabajadores pudieran sostenerlo, y ayudaban con una cadena de trabajadores ayudando a que el cable pudiera subir fácil hasta donde las dos puntas para llevarlas a una estación de empalmar. Cuando era reventado, supe que le ponían una parte de cable nuevo, pero eso tenía que ir empatado, que no, mejor dicho, quedaba en forma que no, como que no le hubiera pasado nada al cable. Cuando venía sentido el cable, que llegaba a un torsal suelto, y entonces paraban el cable y avisaban a las otras estaciones que pararan el cable porque había llegado un torsal que era un alambre de acero suelto y tenían que de inmediato parar el cable. Si llegaba a una torre así, podía formar una tragedia porque se trancaba y entonces ya se desconectaba el cable de las poleas. Empalmador era que neutralizaban el cable, lo neutralizaban con unos grilletes para que lo tuviera, y acá atrás a veces que se zafaba un torsal, llamaba eso, o sea que el cable traía 8 torsales de alambre, pues puro acero muy grueso, y a veces que se zafaba, se reventaba un cable de esos, entonces quedaba bamboleando. Por la noche cuando acababan, entonces cuadraban ese
ese daño en la estación y empalmaban, ¿qué era? Mochaban el cable, pero aquí lo tenían tensionado, pero aquí atrás, como quedaba suelto, entonces lo mochaban, arreglaban el daño y volvían y lo añadían. Esa obra, pues, que uno no se explica a esa gente sin el modernismo que hay ahora, pues, y a punta de bueyes y mulas metesen por semejantes cañones, semejantes montañas a extender ese cable, a extender esas líneas de cable, esas cosas tan pesadas para subirlas, quién sabe cuántos metros. Bueno, y el teléfono era el último que quedaba, las líneas de teléfono. El teléfono era por ejemplo, nosotros vivíamos en Miraflores, que queda en Maltería, en la parte alta de Maltería. Y entonces para llamar por teléfono, cada estación tenía, como eran teléfonos, no, pues antiquísimos. Entonces la señal era, para cada estación tenía una señal. Por ejemplo, Miraflores, un corto y un largo, el timbre. Entonces en la estación, cuando timbraba el teléfono, entonces escuchaban cuántos timbres eran, entonces ahí identificaban a dónde estaban llamando. Era línea directa, o sea, uno conversaba con otra persona y todo el que levantara oía la conversación. Javier López nos cuenta: me acuerdo de mi primo Antonio, hijo de Elías. Estando joven, trabajaba en el cable. Una de sus funciones era cerrar el cable a las 4 de la tarde. Era interesante esta labor usando el teléfono de manivela o cuerda. Con una de sus manos daba vueltas rápido a una manija para que el teléfono funcionara y con la otra mano acercaba el auricular al oído tratando de lograr comunicación con alguien lejos en la línea del cable. Se necesitaba saber si alguna de las vagonetas al cierre del día había quedado colocada exactamente en una de las torres donde fácilmente alguien pudiera subirse y robar su carga. Hacer esto tomaba mucho tiempo porque la comunicación no se daba o porque el hombre al otro lado tenía que hacer una revisión visual. Y no olviden contarnos sus historias del cable aéreo Manizales Mariquita con el hashtag Historia Oral del Cable Aéreo de Manizales.